Hola, culto a la noche. Espero que se encuentren bien. Desde que mi hermano me enseñó un canal de relatos de terror me empezaron a gustar, pero al no tener más videos para escuchar llegué a este, el cual se ha convertido en uno de mis favoritos. Desde que empecé a escuchar estos videos he querido escribir mi historia. En realidad va por tramos y solo hay una pequeña parte interesante, pero me parece que debería mencionar todo, para que se tenga un contexto sobre lo acontecido. Te agradecería si lo pones en anónimo, aunque quienes me conocen sabrán quién soy. En fin, comencemos. Nací en un pequeño pueblo. La verdad es que desde pequeña sucedían cosas que nunca vi como paranormales, pues no tenía la concepción de lo que era esto. Mis papás decían que tenía amigos imaginarios, que jugaba y platicaba sola, etc. Yo recuerdo haber jugado con niños, de los que nunca más volví a saber o que nunca supe dónde vivían o quiénes eran sus padres. Para esto, aclaro que en kinder y primaria no éramos más de 10 niños y todos conocidos, pues era un pueblo demasiado pequeño. Era una niña feliz y alegre. Me gustaba jugar, sin embargo, odiaba caminar por el pasto, ya que siempre al pasar, una mano me jalaba y al intentar escapar, yo podía ver cómo mi pie estaba hundido en la tierra. Nunca supe qué era eso. En los cementerios cuando íbamos, algo me hipnotizaba. Simplemente dejaba de escuchar a mi alrededor e inconscientemente comenzaba a caminar. Casi siempre hasta el final del panteón, donde me quedaba horas parada viendo a la nada, hasta que alguien llegaba y me sacaba de ese trance, pues por más que me hablaran o gritaran yo no escuchaba nada. Aquí algo curioso es que en varias ocasiones, en ese lugar donde me quedaba en trance, era común encontrar un ataúd abierto, de un tipo que decían había sido un asesino. En otras soñaba con personas muertas que me pedían que los ayudara. Los que más recuerdo son dos. Uno que se había colgado y me decía dónde lo había hecho. Un día pasando por ahí, por curiosidad, me asomé al lugar de mis sueños y ahí estaba el chico. Corrí y seguí como sin nada. Otro me decía que lo habían matado y dejado su cuerpo debajo de un puente. Al día siguiente casualmente pasamos por ese lugar. Mi curiosidad me hizo ver debajo del puente y efectivamente ahí había un cuerpo lleno de gusanos. Solo me fui y continué jugando y así fueron sucediendo muchas cosas hasta que falleció una tía. Ese día solo me encontraba yo, cuidando a mi hermana. Cuando ella despertó bajé al primer piso y vi a una de mis tías tomándole el pulso a mi otra tía. Con una cara de miedo, volteó y me dijo: «Está muerta». Esta tía, la que falleció, era algo mala conmigo y mis hermanos. Después de su muerte me molestó su espíritu por meses. Siempre me seguía, me hablaba, la veía, no me dejaba sola, por ello mi mamá dijo que iría con una bruja que conocía para que me quitara lo que yo tenía y dejara de ver cosas. Dejé de ver este tipo de cosas, pero ahora estaba rara. A veces, adultos no podían cargar cosas que yo, una niña de 7 u 8 años, sí podía. A veces adivinaba cosas que iban a pasar. Adivinaba nombres de cosas que no conocía o personas. Lograba hacer cosas que la gente decía eran imposibles y muchos se sorprendían excepto yo, porque no me daba cuenta de que realmente estaba haciendo cosas que se supone no se pueden. Así pasó un tiempo, pero al mudarnos de ciudad, las cosas se pusieron raras nuevamente. Cuando tenía entre 8 y 12 años, ya no interactuaba tanto con estos entes. No los veía tan seguido ni los escuchaba, tampoco me molestaban. Sin embargo, cuando alguien de mi colonia fallecía o estaba grave, yo los veía. La gente dice que recogen sus pasos y yo veía cómo lo hacían, pero el resto a mi alrededor no. El vecino de enfrente estaba grave, en el hospital. Cuando íbamos a la escuela, mis hermanos, mis primos, mi tía, mi mamá y yo, lo vi en la esquina, sentado donde siempre. Se me hizo raro. Di los buenos días y seguí. Llegando le pregunté a mi mamá cuándo había salido el señor, ya que lo había visto en la mañana. Ella respondió que había fallecido en la madrugada y que tenían el cuerpo velando. Otro vecino me preguntó por uno de mis tíos, sentado afuera de su casa. Como siempre respondí y al decirle a mi mamá que lo había visto, me dijo que éste estaba muy grave en el hospital. En otra ocasión me mandó a la tienda. Entré, estaba la señora que siempre atendía. Muy linda, me despachó y la despedí, ya que éramos cercanas y la quería mucho a pesar de no ser de la familia.
Me fui y le dije a mi mamá. Esta me volvió a decir que estaba en el hospital y me regresó por algo que había olvidado. A lo lejos vi la tienda cerrada. Lo creí imposible, pues acababa de estar ahí. Seguí caminando y llegando estaba cerrada. Al lado había una cartulina que decía: se les invita a los rosarios de la señora tal. Estaban bajando su cuerpo. Me quedé paralizada y me regresé a mi casa. Cuando salía con amigas a sus casas, a veces veía a personas que ellas supuestamente no notaban. En una de esas ocasiones, en casa de una de mis amigas, bajé unas escaleras. Ella me dijo que a dónde iba. Le dije que el niño que estaba abajo me había invitado a jugar. Ella reaccionó algo raro, molesta, y me regañó. Me dijo muchas cosas. Me sentí mal y lo ignoré. Al día siguiente ella me dijo que abajo solo vivían sus tíos, que no tenían hijos y el único que habían tenido había fallecido recientemente. Cuando tenía entre 14 y 18 años dejé de interactuar completamente con estos entes. Ahora todo era a través de mis sueños. Mis hermanos y mi mamá muchas veces no dormían bien, porque tenían que despertarme o estar cuidando mi sueño, ya que eran muy frecuentes estas pesadillas. Si soñaba que alguien moría, al día siguiente esa persona o alguien cercano a ellos moría. Llegué a soñar muertes, pero con alguien de mi salón. Le conté a mi amigo que eso me tenía preocupada. Al siguiente día, al entrar a clases de matemáticas, se sentía un ambiente muy raro. No quería estar ahí. Al acabar la clase, el profesor nos dijo que se retiraba, pues su papá acababa de fallecer. Mi amigo volteó a verme con cara de sorprendido. Así estuve soñando accidentes, muertes y partos. Cuando tenía entre 19 y 22 años, las cosas se pusieron peor. Conocí a alguien con quien tuve una relación durante esos años. Mientras estaba con él, me sentía mal, deprimida, bajoneada, triste, cansada, sin ganas de absolutamente nada. Solo estaba con él por presión familiar. Mientras estaba con él, tenía las mismas pesadillas. En una ocasión nos quedamos a dormir en mi casa. Me despertó porque tenía pesadillas. Yo solo le dije: recuérdame contártelo de tu hermana. Me volví a dormir y a la mañana siguiente me dijo: anoche tuviste pesadillas y me dijiste que te recordara lo de mi hermana. Yo le dije: es que soñé que íbamos a tu casa y que íbamos entrando a la calle y yo me jalaba y tiraba al piso como una niña chiquita. Lloraba y te decía que no me hicieras entrar, por favor, porque había algo malo. Tú me obligabas a entrar y al subir las escaleras ibas a abrir la puerta. Las puertas de esas que tienen vidrios como espejos, que reflejan un lado de día y de otro de noche. Yo veía a toda tu familia ahí sentada. Seguía llorando y te decía que por favor no me hiciera entrar a esa casa, que lo que estaba allí era malo, que si me obligabas a entrar a esa casa se me iba a pegar. Salimos de ahí y al salir por la callecita, esa cosa estaba asomada por la ventana del cuarto de tus papás viéndonos. Él se fue a su casa y esa misma tarde me marcó para decirme que una señora que sabe de santería le había dicho que alguien estaba trabajando a su hermana y que eso, si no le hacía daño a ella, iba a hacerlo con sus hijos. No quise ir a su casa por un largo tiempo por miedo. Después de mucho insistir fui a su casa, ya que lo ayudaba a trabajar. Después me quedé con él. Me quedaba y me iba a mi casa. A veces me quedaba por meses con él. Durante el mes que se cayó la línea 12, ese día íbamos a tomar ese metro, y habíamos calculado esta más o menos a la hora que cayó el tren en esa misma estación, pero decidimos quedarnos en su casa. Durante todo ese mes la cosa se puso muy rara. Cuando sus sobrinos no estaban en casa, no solo yo, también sus hermanos, llegaban a escuchar risas de niños, que hablaban, que lloraban y demás. En una ocasión estaba dormida y escuché cómo uno de ellos llamaba por mi nombre y gritaba muy fuerte. Lo tomé normal, ya que su mamá a veces le pegaba muy feo y no me gustaba meterme en sus asuntos, ya que su familia nunca me quiso. Así pasó casi todo un mes. Me tocaban la puerta y era la voz de los niños, pero la cosa empeoró. De repente sentía como algo caminaba en mis pies, pero lo ignoraba. Un día, cansada, sentí eso y escuché dos voces. Una le decía a la otra: ¿crees que siga dormida? Y respondía la otra voz: no sé, averigüémoslo. En ese momento me jalaron horrible el cabello. Intenté despertar y moverme, pero no pude. Solo escuché cómo salían corriendo y cuando por fin logré despertar y levantarme,
ya no había nada. A partir de ahí todo empeoró aún más. Ya no solo imitaba la voz de los niños, también la de mi expareja. Me tocaban la puerta y me pedían que lo dejara pasar con su voz, pero al abrir no había nadie y él aún no llegaba. Él se iba temprano a trabajar y yo me quedaba dormida, pero en más de una ocasión escuchaba cómo él hablaba en el cuarto de al lado, mientras yo me decía en sueños, pero él se fue hace rato. Me despertaba y no había nadie. En muchas ocasiones escuchaba su voz, cómo caminaba hacia el cuarto. Se acostaba en la cama y me abrazaba, hasta que yo reaccionaba y decía, pero él se fue hace horas. En muchas ocasiones intentaba ignorarlo y rezaba, pero al hacerlo, la lengua se me trababa y no podía hacer nada ni en mi mente. En varias ocasiones, o cuando esa cosa me abrazaba, yo reaccionaba. Solo escuchaba cómo soltaba una risa demoníaca. Yo despertaba con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo empezaba a tener sueños o viajes astrales, no sé cómo decirles. Pero cuando escuchaba eso, o eso estaba en el cuarto, yo despertaba y me levantaba. Intentaba salir. Nunca podía abrir la puerta y al volver, ahí estaba yo dormida. Cuando lograba abrir la puerta para salir corriendo, salía la mitad de mi cuerpo. La puerta se cerraba y yo quedaba atorada. Solo podía voltear un poco mi vista y había una sombra completamente negra burlándose de mí. Otra vez esa maldita risa demoníaca. Cuando solo podía abrir los ojos, veía una mano, vieja y horrible en la puerta. Empecé a sentir que me volvía loca. Ya no quería contarle nada, porque con él vivía todos los tipos de violencia posibles. Estaba deprimida, no tenía ganas de nada. Quería dormir todo el día y a la vez no porque tenía esas pesadillas. Perdí las ganas de todo. Ya no quería seguir con nada. Solo quería que todo terminara. Mi depresión fue aumentando. Fue creciendo constantemente y con ello los problemas. En una ocasión mientras limpiaba, algo me lanzó un cuadro que estaba arriba de un mueble. Casi me caí en la cabeza y se rompió. Después de ello un día tuve mi peor pesadilla. Me encontraba en un cuarto y había un demonio, pero estoy segura que no era Baphomet, aunque se parecía. Pero tampoco puedo asegurar que sea Krampus. Me dijo su nombre y que estaba ahí por mí, que yo le iba a pertenecer. Mi expareja despertó. Desde entonces mi depresión ha aumentado más. En una ocasión fui con un amigo a una fiesta donde empezó a decir incoherencias y mencionó a Baphomet. Quedé en shock y un día me animé a preguntarle por qué cuando estaba borracho había dicho eso. Él me dijo que había tenido sueños con él y demás cosas. Le pedí una llamada para hablar. Mientras hablábamos eso y nos contábamos nuestras experiencias, empezó a sonar música e interferencia. Él me dijo que su reproductor fallaba mucho y se activaba solo, lo cual en parte nos dio miedo, pero lo quisimos justificar diciendo que era su celular que estaba fallando. Las cosas siguieron avanzando ahí, hasta que me cansé de la violencia, la depresión, de perder tanto y quise salir de ahí. Lo dejé y regresé a casa de mis papás y ya no volví. Actualmente tengo una nueva relación, sana y bonita, que me ha ayudado a sanar y dejar atrás muchas cosas. Desde que estoy con él, mi vida ha cambiado mucho y me siento mejor. Aún tengo mis bajones emocionales, pero mi depresión está desapareciendo. Me siento feliz y sobre todo, ya no me ha pasado nada sobrenatural. Ya no tengo pesadillas, ya no veo o interactúo con entes. Pero a diario me sigo preguntando si lo que tenía cuando era niña era un don o solo mi mente estaba más allá. Me pregunto si eso aún vive en mí, si aún soy capaz de interactuar con otros planos. A veces me gustaría que fuera así, pero en otras ocasiones lo pienso bien y no quisiera volver a esa etapa de depresión, angustia, miedo. Solo quiero seguir mi vida, seguir siendo feliz y bueno, hay muchos detalles que omití para no hacer la historia más larga, así como ubicaciones y nombres. Gracias por contar mi historia. Antes buscaba ayuda para esto. Hoy me doy cuenta que las personas que te rodean son la mejor cura. Vivir es increíble. Solo debes descubrirlo y bueno, a esta familia, la de mi ex, creo que no les va muy bien. Al hijo de su hermana le detectaron leucemia y la mamá hace poco tuvo un accidente algo feo. No les deseo el mal, a pesar de todo lo que sufrí con ellos.
por los maltratos, la violencia y demás. Solo espero que nunca más vuelvan a mi vida. Hagan la suya y sean felices como yo lo soy ahora. Es difícil salir de un ambiente así, pero no imposible. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Si les ha gustado, les pido dejen un like y se suscriban si aún no lo han hecho. Recuerden que si quieren compartir su historia pueden enviarla al correo o los contactos que están en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.